Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y por supuesto en nombre de un extenso grupo de profesionales de la comunicación es un verdadero gusto poderlo saludar a usted y poderle presentar las noticias más relevantes de lo ocurrido tanto en Guatemala como en el resto del planeta. Para comenzar con lo más relevante de lo ocurrido hoy, le presento nuestros titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. En titulares, el presidente Otto Fernando Pérez Molina anuncia acciones penales en contra del exministro de Salud Pública Jorge Villavicencio. Se habla de malversación de fondos de entre 60 y 70 millones de dólares. Se suspende la sesión plenaria dentro del Congreso de la República por falta de quórum en la Junta Directiva. Se tenía planeado poder elegir por parte de las bancadas de oposición una nueva Junta Directiva para el año 2015. El Ejecutivo busca vender 13 fincas que obtuvo el Estado mediante la extinción de dominio, quitándole estos bienes al narcotráfico. De contarle que empresarios indígenas realizarán un foro, esto para valorar la actividad dentro del mercado de este sector empresarial. Y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, alerta de que ha habido un aumento de 2 millones de niños pobres en 41 países desarrollados afectados por la recesión económica. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Denuncia penal en contra del exministro de Salud Pública Jorge Villavicencio. Se habla de malversación de fondos de entre 60 y 70 millones de quetzales. El presidente Otto Pérez Molina anunció que hay más de 10 denuncias penales que se harán por un desvío millonario en el Ministerio de Salud de alrededor de 70 millones de quetzales. Ese dinero sería para organizaciones no gubernamentales que trabajan en salud, pero que nunca lo recibieron. Entre los denunciados estará el exministro de Salud Jorge Villavicencio. Hasta el momento 13 denuncias que ya presentaron de parte del Ministerio de Salud. El día, posiblemente mañana o pasado mañana, se va a presentar una denuncia más grande que está relacionada con una de las responsabilidades que tenía el ministro sobre las ONGs que dan la cobertura de salud, en donde las investigaciones que se hicieron lo que nos dan la certeza es que no se estaban prestando los servicios, habían plazas vacantes, había gente que no llegaba a trabajar pero se cobraba, y todo esto de los recursos de los guatemaltecos. De tal manera que yo creo que esa es una de las denuncias más grandes que podría llegar hasta entre 60 y 70 millones de quetzales que se han perdido porque no se cumplieron con los servicios, no se le pagaba a la gente eran plazas fantasmas, y estaríamos presentando esa denuncia, si no es mañana, pasado mañana. Otto Pérez Molina pidió al Ministerio Público que asigne una fiscalía especial para llevar este caso. Y ya se tomó la decisión también de pedirle a la fiscal general de la República que nos pueda asignar de la Fiscalía contra la Corrupción a un fiscal para que esté presente y le dé seguimiento a todas estas denuncias que ya se presentaron en el Ministerio de Salud y a las que se van a presentar, y que puedan asignar a alguien de la Fiscalía contra la Corrupción directamente para llevar todos los casos. Las denuncias que se están presentando en el ministerio. Las 13 denuncias son a diferentes también personas, incluso hay director de un hospital también. Al propio ministro va a tener unas denuncias también. Yo creo que esta denuncia más grande que se va a estar presentando mañana o pasado mañana, también el exministro Villavicencio va a estar implicado porque él tenía la responsabilidad directa de estar contratando a estas organizaciones que prestan servicios de cobertura de salud.
El presidente también anunció que destituyó al interventor de la Dirección General de Migración, Vicente Roca, por supuestos malos manejos en la institución, entre los que se encuentran tráfico de influencias. Otto Pérez Molina también anunció que se quita la intervención de migración y que se busca cambiar la dirección en el Instituto de Migración como en México. Tenemos ahí algunas informaciones y algunas denuncias de algún tráfico de influencias y de algunos malos manejos que se pudieron haber dado en la dirección de migración, y estoy ordenándole al secretario general de la presidencia también que quite la intervención que ha estado vigente ahí por muchísimo tiempo. Entonces se va a quitar la intervención. Estoy destituyendo al interventor actual y le estoy pasando la responsabilidad directa al ministro de Gobernación para hacer el nombramiento del nuevo director de migración. Además de eso, para que avance con la creación del Instituto de Migración en lugar de la Dirección de Migración, sería la creación de un Instituto de Migración que estaría adscrito al Ministerio de Gobernación. Esto hemos tenido, no es de ahorita que lo estamos haciendo, lo que se han venido haciendo los estudios y los análisis. Hemos tenido la asesoría con México, que nos han facilitado toda la información y todo lo que ellos han trabajado en lo que sí ya tienen como un instituto de migración en México, y creo que es la ruta que nosotros vamos a avanzar. De contarle que líderes comunitarios en Huehuetenango aseguran que el COCODE de dicha localidad busca apropiarse del terreno perteneciente a una escuela. Para el próximo ciclo escolar 2015, este centro educativo podría ser clausurado, debido a que el Consejo Comunitario de Desarrollo pretende adueñarse del terreno, estando conscientes de que alberga a más de 100 niños estudiando y que está siendo amenazado por este sector de la población. El COCODE que pretende, no sé, adquirir este terreno para otra institución. Este terreno, ubicado en Cambote, zona 11, fue donado por la actual corporación desde hace 9 años y que fuera ejecutado para un proyecto de educación, y actualmente la escuela cumple 6 años de estar sirviendo a la población. Sin embargo, la presidenta del consejo ha justificado que el alcalde Augusto Gómez Sosa les otorgó el área para otra construcción. Porque ella nos indicaba que este terreno, por parte de la municipalidad, pues ya había sido cedido al comité, sea al COCODE en este sentido. Los padres de familia, ellos nos indican que estemos tranquilos, que este terreno, pues si hay necesidad de luchar por él, pues se va a luchar, ¿verdad? Mientras que los padres de familia ven con preocupación de que la Escuela Oficial Rural Mixta Sector 2 Cambote se quede sin terreno, el alcalde municipal detalló que en ningún momento ha autorizado para que el COCODE se adueñe del mismo y que está en proceso de ampliar las instalaciones del centro educativo. Pero que me quieran sacar a los maestros a esta escuelita ahí, no se puede. Lo siento mucho, ella es la presidenta del COCODE, pero esta escuelita tiene que seguir funcionando. Al contrario, tenemos que dar el apoyo necesario. Ahí estarían violando un derecho constitucional, que es el derecho a la educación, ¿verdad? Y también estarían violando los derechos del niño al dejarlos en una instalación adecuada. El gobierno de la República busca vender 13 fincas que pasaron a poder del Estado luego de un proceso de extinción de dominio. El secretario de la Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Miguel Catalán, brindó el último informe de propiedades decomisadas al crimen organizado para uso del Estado. Catalán dio a conocer que están analizando poner a la venta más de 10 fincas producto de incautación a grupos del narcotráfico. Dentro de las propiedades están las de Mario Ponce Rodríguez, Marvin Montiel alias El Taquero, acusado de atacar a un bus con nicaragüenses donde murieron 16 personas, y Jorge Ulloa alias El Repollo. Bien, hoy se dio un informe de 13 fincas que están ya con sentencia de extinción de dominio, así como también la solicitud de aprobación de subasta del menaje de casa en el caso de Mario Ponce Rodríguez, de El Repollo y del Taquero.
Estamos hablando aproximadamente de unas 50 manzanas. En principio se refiere la ley de extinción de dominio a la comercialización. Se tiene que poner en subasta para comercializar esas fincas y monetizarlas, ya que al momento de ingresar el valor económico al CONAVED se hace la distribución que en la ley establece, ¿verdad? Mientras tanto, pues estamos analizando porque se tendría que tomar posesión de esas fincas. Está en el área de Ocosa, en Marcos, ya se tienen ubicadas. Ahora se va a dar ese procedimiento del destino final, ¿verdad? En tan solo 6 meses, la Senaved ha extinguido 14.2 millones de quetzales, producto de actividades ilícitas, de los cuales, según la ley, son distribuidos entre las instituciones de seguridad y justicia. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Gracias por seguir con nosotros. Momento de más noticias. No hubo sesión plenaria hoy en el Congreso, no había quórum dentro de la Junta Directiva. La sesión plenaria en el Congreso, una vez más, se suspende por falta de quórum en Junta Directiva. Las bancadas minoritarias llevan una semana intentando elegir a la Junta Directiva de 2015. Ahora, la sesión no inició porque los secretarios no se encontraban. Sin embargo, según el presidente del organismo legislativo, esta no es una estrategia que usa el Congreso. Pues mire que nosotros convocamos, cumpliendo con nuestras obligaciones, convocamos para que pleno hubiera hoy y que tuviéramos una sesión plenaria. Sin embargo, para poder realizar la sesión debe estar el presidente y además 2 secretarios. De tal manera que legalmente no se podía abrir la sesión. Por eso, después de la hora convocada, que era las 14 horas, procedimos a levantar la sesión y convocaremos más adelante a los señores diputados para una sesión plenaria. El presidente del Congreso no indicó cuándo estarían convocando a sesión plenaria y aseguró que la sesión de jefes de bloque se analizará cuando se estará convocando a los parlamentarios. Durante la sesión plenaria se escuchaban alegatos dentro del Congreso, indicándole al presidente del Congreso que se fuera de la sesión. La bancada Libertad Democrática Renovada Líder, pues anunció públicamente su apoyo a la candidatura a la presidencia del Legislativo de Roberto Alejos Cámara. Las bancadas de oposición oficializaron que Roberto Alejos es su candidato para ser el nuevo presidente del organismo legislativo en sustitución del oficialista Arístides Crespo Villegas. La bancada Líder apoya abiertamente a Alejos. Hemos decidido y continuaremos con la misma decisión de que el candidato a presidente del Congreso sea Roberto Alejos. De esa cuenta es que nosotros ratificamos que si es hoy la sesión plenaria o mañana o pasado, continuamos con la misma postura. Creemos que Roberto Alejos en este momento es la mejor carta. 3 años ha tenido el patriota la presidencia, en la cual ha demostrado tener prácticamente un trabajo eficiente. Los que apoyan a Alejos son los partidos Líder, UNE, Todos, Creo, WINAC y URNG. Alejos Cámara dio a conocer cómo estaría conformada la Junta Directiva del Congreso de la República si es que él es electo como presidente. Tenemos un acuerdo y es la presidencia en manos de ese servidor, lo cual yo agradezco a las bancadas que ese apoyo y esa confianza. Estamos hablando 3 puestos para la bancada Líder, 2 puestos para la bancada UNE, un puesto más para el partido Todos, hay un puesto, una vicepresidencia para el partido Creo, que como lo mencionó el diputado Villate, Carlos Fion, quien había sido
designado, no ha dicho nada al respecto si se retira o no se retira. Para nosotros él sigue adentro, y un diputado para los demás bloques, encabezando los diputados de las bancadas independientes, URNG y WINAC, que trabajan juntos, como ustedes saben, también tienen un puesto, y tampoco es de nuestro conocimiento que ellos hayan cambiado de opinión. Momento del clima, es Diana Guerra. Muy buenas noches, bienvenidos a las 8:45. El día de hoy me acompaña Philip Chicola y vamos a tener a dos analistas políticos y analistas de prensa que con su experiencia nos van a ayudar a hacer un pequeño resumen y análisis sobre qué le está pasando al gobierno del general Otto Pérez Molina. ¿Afecta la imagen gubernamental los sucesos recientes del Congreso de la República, o por decirlo mejor, los escándalos que están sucediendo en la Corte? Un análisis de coyuntura muy necesario para que usted tenga las herramientas y para que podamos medir cómo se encuentra este gobierno. Aquí en las 8:45, bienvenidos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Philip. Philip, por favor, si quieres, comienzas tú. Hoy que soy solo mujer, le doy la palabra a los caballeros. A los caballeros, gracias, Silvia. Buenas noches. Álvaro, yo quería empezar planteando una pregunta. Generalmente vemos que en el cuarto año de gobierno el ejercicio del poder de la administración oficial pues pareciera que implosiona, pierde capacidad de gestión, pierde control del legislativo y demás. ¿Le ha pasado esto al patriota faltando 3 meses para que concluya su tercer año? Sí, efectivamente, como vos mismo lo escribiste en tu columna, muerto el rey, viva el rey, ¿no? Es decir, ya ahorita estamos en una fase de transición hacia una nueva gestión. Ya, digamos, el candidato que supuestamente encabeza las encuestas se nota a sí mismo como el próximo presidente, y bueno, ya está desde el Congreso de la República queriendo ejercer el nuevo poder, el nuevo liderazgo. Lo que estamos viendo en el Congreso de la República en este momento es el clímax de la crisis institucional que viene desde principios de año. De tal modo que uno podría decir en lenguaje de la derecha que la República está implosionando, y en lenguaje de la izquierda que la democracia está siendo secuestrada por las mafias. Y lo que vemos entonces, por supuesto, es una crisis institucional donde el árbitro es la Corte de Constitucionalidad, pero ya haciendo fallos, digamos, bastante políticos. En el caso de la fiscal general Claudia Paz y Paz hay un determinado tipo de fallo de parte de la Corte, y con el caso de la Contraloría General de Cuentas se contradice y borra con el codo lo que ya había escrito con la mano, digamos, en ese caso. Y también en el caso de la Corte de las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema, igual un fallo político. Y entonces lo que vemos en el Congreso de la República en este momento ya es el desplazamiento de una mala gestión por parte del gobierno, porque en todos estos casos donde la Corte está sacando, digamos, las castañas al fuego, en todos ha tenido que ver el gobierno para uno u otro lado. Álvaro, siguiendo un poquito, Manuel, siguiendo la temática de Álvaro, hay un tema que me llama la atención. Ahorita hablamos tema del Congreso y todo este colapso que está sucediendo. En las Cortes no se queda atrás. Se ha hablado muchísimo que existe una manipulación de los jueces. ¿Considera usted que realmente si hay una manipulación, qué intenciones se esconden detrás de esto, y cuál sería en este casi último año de gestión del Partido Patriota de poder también tener un manejo de cortes? Bueno, sí, gracias Silvia. Yo más bien lo que veo en términos generales es que no deberíamos de perdernos en hacer un análisis o un cuestionamiento sobre un organismo del Estado en particular. Yo considero que la crisis es gravísima. Mi percepción es que es una crisis institucional integral gravísima, que no se había dado en Guatemala ni siquiera en el año 1983, cuando se dio el rompimiento constitucional, o el intento de rompimiento constitucional en tiempo de Jorge Serrano. Porque, como usted bien plantea, cuando vemos el tema de las Cortes, es inaudito que un país que ha tenido la asistencia de Naciones Unidas por 6 o 7 años, que se supone que eso debió haber sido infalible, estemos llegando a un punto en donde, con todo respeto, hay que plantearlo, tenemos autoridades en la Corte Suprema de Justicia de facto en este momento. Cuando la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo, no ha determinado si se van a repetir las elecciones o si se va a proseguir
con el proceso como estuvo y por lo tanto darle el nombramiento a las autoridades judiciales electas. Esto es gravísimo si también vemos que el sistema de justicia en Guatemala es la cuna de la impunidad en el país. Si vemos el organismo ejecutivo, vemos exactamente lo mismo. Un gobierno en donde ha habido un pésimo manejo de las finanzas públicas, un gobierno que carece de política pública en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, un gobierno en donde ha campeado la corrupción. Si nos vamos al organismo legislativo, encontramos exactamente lo mismo. Ya no es un organismo legislativo, es un mercado político de influencias, de transfugismos. Y si vemos entonces luego del sistema político per se como tal, ampliado, pues vemos que la población rechaza la política, rechaza a los políticos. Es decir, para mí, esta es una crisis institucional integral gravísima, y lo debo decir como un diagnóstico comprometido con todo lo que implica, que presta y otorga todas las condicionantes para un rompimiento constitucional. El que nunca habíamos estado como ahora, jamás. No veo yo el surgimiento de una instancia nacional de consenso como pasó en el 83, por ejemplo. Hay una polarización social tremenda, hay unas contradicciones exacerbadas, y lo más grave, que es la crisis social potenciada en todas sus estructuras: pobreza, marginalidad, la falta de acceso a la tierra, por ejemplo. Es decir, yo lo veo muy grave, y particularmente porque el año 2015 es un año en donde se esperaba que Guatemala tuviera un sistema de justicia bien establecido, que las metas del milenio, si no se hubiesen logrado, por lo menos alcanzado en alguna medida, y vemos todo lo contrario. Vemos que entramos a un proceso electoral en donde sin duda la descalificación y probablemente la violencia floren, haciendo aún más grave y más delicado el modelo. Ahora, mi gran cuestionamiento es, entonces, ¿qué hacemos? La semana pasada, por ejemplo, tuvimos aquí a Gloria Álvarez, ella decía esto: en otra época meritaría un golpe de Estado. El problema es que en estos momentos ya no existen ni siquiera militares que den el golpe de Estado. Eso era lo que ella planteaba. Usted plantea un rompimiento que no habíamos tenido desde el año 93, institucional. Entonces, ¿qué hacemos? Porque el país pareciera aguantar con todo, y que aquí la cosa y la bola de nieve sigue creciendo y sigue aguantando. ¿Qué hacemos? Bueno, hay como tres salidas, digamos, a la crisis. Que lo que es inaceptable es que la Corte de Constitucionalidad esté gobernando el país con medidas políticas, porque eso, digamos, no constituye lo que es típicamente una democracia ni una república. Eso es, digamos, la teoría política así lo sostendría. Las salidas serían la reaccionaria de un golpe de Estado clásico o no clásico, una revolucionaria que sería una Asamblea Nacional Constituyente para reformar y refundar todo, que es la que yo apuesto, por ejemplo, o una institucional intermedia que concite varios pactos dentro del Congreso de la República, con la sociedad civil, etcétera, en función de una salida más bien negociada institucional. Quiero que me explique dos cosas. Esta revolución de la que usted habla, una revolución constitucional, ¿quién la puede liderar y cómo se hace? Hay una propuesta de Roberto Lejos, yo creo que por eso nosotros le tomamos la palabra, porque Roberto Lejos presentó una propuesta a principios de año donde decían: vamos a promover la convocatoria en la Asamblea, que se convoque junto con las elecciones en septiembre del otro año, que se instale el otro año y que dure un periodo de 6 meses. Y lo que hemos venido nosotros de la sociedad civil diciendo es que sea una convocatoria amplia, que incluya notables, que incluya comités cívicos, que incluya a los movimientos sociales que están en este momento, junto con los partidos políticos, para asegurar, digamos, un balance político en la redacción de la reforma constitucional. Una pregunta, y este es un tema que hemos debatido y que creo que es importante poner sobre la mesa. La elección a Asamblea Nacional Constituyente es exactamente el mismo modelo que la elección al Congreso de la República. Tendría que ser diferente, porque el decreto de convocatoria tendría que incluir comités cívicos, comités regionales y movimientos sociales. Pero ahora una pregunta. ¿Cómo ocurrió en el 84? Pero si el sistema electoral hoy ha caído presa de ese modelo de que se financian campañas para redituarlas una vez en el ejercicio del poder, ¿crees que hay la capacidad de que la integración de esa constituyente sea diferente a la integración del Congreso? Yo creo que sí, porque digamos las condiciones actuales del año 2014 son completamente distintos a la del año 83 de la época de Mejía Víctores.
hay una sociedad civil muy desarrollada, hay unas competencias bastante desarrolladas entre mucha intelectualidad, hay bastante conocimiento y avance en el debate constitucional, hay como 5 o 6 propuestas de reforma constitucional en el Congreso y hay bastante discutido, o sea, y también en el tema electoral hay bastante discutido. Lo que se requiere son interlocutores serios en el Congreso, lo que se requiere es gente consciente movilizándose. Entonces, digamos, mi apuesta no es ni un golpe de Estado, ni un rompimiento violento, sino darle la soberanía al pueblo, a la ciudadanía en general, pues a nosotros, a los que estamos, a la gente decente, a los que queremos una mejor pregunta, país. y yo aquí quisiera que Manuel me responda. ¿Existe realmente representatividad? ¿Y cómo hacemos en Guatemala para legitimar a esos grupos que deberían representarnos? Porque lo que yo veo es que tenemos una sociedad civil muy activa, pero al momento en que sus líderes hablan, la mayoría de la población dice, él no me representa a mí, él tampoco. Entonces, ¿dónde escogemos esa representatividad? Y por eso yo le preguntaba al inicio, ¿dónde están los líderes válidos? Sí, yo creo que la solución, pero yo planteo que las condiciones están dadas para un rompimiento constitucional, es porque técnicamente así es. Y segundo, bien decía Silvia que las posibilidades de un golpe de Estado tradicional ya no existen, pero yo estoy seguro que si hiciéramos una encuesta nacional y le preguntáramos a la población si un golpe de Estado que le garantizara estabilidad política, seguridad ciudadana y una mejoría económica, ¿estaría de acuerdo la población con un golpe de Estado o no? Yo no tengo el temor a responder que creo que el 90% me va a decir que estaría de acuerdo con un golpe de Estado. No soy un apologista de los golpes de Estado, pero como cientista social me veo en la obligación de hacer un diagnóstico como tal. Ahora, yo creo que la solución para Guatemala obviamente no es un rompimiento constitucional, eso nos implicaría un daño terrible en lo económico, en lo social y en lo político, pero sí creo que, por ejemplo, mis recomendaciones para cada organismo del Estado, por ejemplo, en el caso del organismo judicial, yo creo que se debe repetir el proceso para la elección de magistrados y cortes de apelaciones. Se debe repetir. Aunque se diga que los mismos electores van a volver a elegir a los mismos, yo creo que esto puede variar si se hace un trabajo político inteligente. Por otro lado, creo que en el tema del organismo legislativo, en lo personal, el año entrante va a ser un año muy complicado. Yo creo que Roberto Alejos, con quien no tengo ningún vínculo, no pertenezco a ningún partido político, ni a ninguna organización de la sociedad civil, pero creo que es el hombre que tiene la capacidad, la mayor experiencia para poder conducir un Congreso en una época de crisis que eminentemente vamos a tener en el 2015. Y en el tema del Ejecutivo, pues yo le solicitaría al presidente de la República, al general Otto Pérez Molina, como presidente, como ciudadano, como militar, que se baje de la nube. Que alguien le diga, señor presidente, lo que usted nos dice en la televisión todas las noches, no se lo creemos. La realidad social es totalmente distinta. La publicidad que está utilizando usted se está revirtiendo en contra de su propio prestigio y simpatía social. Yo preferiría ver un presidente que dijera, señores, tenemos una crisis financiera terrible, tenemos una crisis política terrible. Hay hambre, yo conozco este país de esquina a esquina, de frontera a frontera, y sé que la situación es insostenible. No, tenemos que hacer algo. Pero cuando veo un presidente que sale diciendo que estamos en excelentes condiciones, acusando a un exministro que él mismo nombró, creo que las cosas no van bien. Y finalmente, aquí termino, y finalmente con el tema del sistema político, yo creo que esta crisis, igual fue en Perú, dio lugar a un Fujimori, independientemente del factor ideológico, dio lugar a un Evo Morales. Yo creo que las condiciones están dadas para un surgimiento de un nuevo proyecto político, que no sea precisamente un movimiento político sectorial, cargado de revancha, de contradicción, de exacerbar o repetir este modelo que ya es inviable. Las condiciones están dadas para eso. Si surge, creo que podemos tener un cambio cualitativo. Álvaro, una pregunta. Manuel mencionaba que otra de las características de esta crisis es la polarización de los sectores civiles. Pareciera que derivado del caso Ríos Montt y de muchos temas anteriores, pareciera que hoy resulta más difícil sentar en una mesa a todas las universidades, a todas las expresiones de las fuerzas vivas de la sociedad, al sector empresarial, al sindical, a los tanques de pensamiento. Esa fractura ideológica no es una limitante para que surja un movimiento que reconstruya el sistema. ¿No crees que llegamos a un punto donde la fractura a nivel de sociedad básicamente termina siendo la receta para la fiesta de los políticos? Yo quiero ser optimista, Felipe y Silvia. Yo creería que la etapa de la polarización ideológica producto del caso Ríos Montt ya quedó superada. Que en este momento tenemos mayor conciencia sobre la crisis y que el responsable de la crisis, es lo que iba a decir ahorita, es el gobierno,
que tenemos que sentarnos todos los sectores de nuevo, sector empresarial, sector civil, las izquierdas, las derechas, y buscar una salida. Y la mejor salida es una reforma constitucional a través de una Asamblea Nacional Constituyente. A mí me llama mucho la atención, yo llevo 24 años haciendo periodismo y esta es la primera vez, de verdad, en estos 19 años que yo escucho un diálogo serio de analistas diciendo que existe un rompimiento constitucional. Claro, no lo vimos en el gobierno de Álvaro Arzú, no se vio en el gobierno de Alfonso Portillo con las grandes críticas que tuvo, no se vio en el gobierno de Álvaro Colón, no se vio en el gobierno de Óscar Berché, a pesar de los múltiples problemas. O sea, esto significa que colapsó el Estado de Derecho. La Constitución está suspendida en la práctica. Lo que pasa es que nadie ha dicho ya no existe, pero está suspendida. Y una pregunta. ¿No creen ustedes que la Corte de Constitucionalidad juega hoy en el 2014 un rol similar al que jugaba el ejército en la segunda mitad del siglo XX? Por eso yo decía, ahorita está gobernando con medidas políticas, con fallos políticos, queriendo resolver todo y dándole a cada quien su... Por ejemplo, lo de la Corte Suprema de Justicia. Todos dicen que eso implica, más bien lo de Rosana Valdetti para quitarle la... La Secretaría del Partido. Todo el mundo percibe que eso es un gallo gallina para poder satisfacer a ciertos sectores y luego venir otra vez con el asunto y dejar intacto el asunto de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones, lo cual se revisaría después en el Congreso de la República una vez que se elija una junta directiva ajena al patriota. Eso todavía está pendiente de revisarse en el plano político antes que en el jurídico. En el tema, ahorita que usted tocó el tema del Congreso de la República, donde no se ha querido reunir la junta directiva que preside Arístides Crespo, analicemos un poquito ese tema a nivel de país y a nivel de Estado de Derecho, cómo nos golpea a los guatemaltecos que no se haya podido elegir una nueva junta directiva. ¿Ves que lo que pasa ahí, Silvia, es muy claro? La politización exacerbada, perversa de los organismos del Estado no viene de ahora. Pero si nos remitimos al pasado inmediato, lo mismo pasó. Imagínense ustedes cuando hubo una serie de elecciones constantes para los magistrados de la Corte Suprema y no se ponían de acuerdo. Nos pintó ante el mundo con una situación vergonzosísima. Lo mismo está pasando ahora en el Congreso. Un país con una crisis tan grave como la que tiene Guatemala no puede darse esos lujos. Deberíamos de elegir las autoridades en cuestión de 24 horas. Lo que está pasando, y eso sí es grave, es que tenemos un gobierno apuntalado por un partido que nos está gobernando mal y no tenemos oposición política, porque es mentira, tenemos oposición de campos pagados, pintados de rojo, porque eso hay que decirlo, o de morado, o de verde, pero verdadera oposición política. Que le diga, señor presidente, usted está haciendo malas cosas por esto, y la alternativa es esta. Si usted cumple con esto, lo va a hacer bien. Si no lo cumple, deje que nosotros lo hagamos en el 2016. Esa es una oposición política, pero no la tenemos. Yo entiendo la posición de Álvaro, una Asamblea Nacional Constituyente es importante, pero esa es una arista. Lo que tiene que ver aquí es un verdadero liderazgo nacional, que utilice estos mismos mecanismos perversos en los que estamos, que aglutine el mejor liderazgo del país y que llegue al poder en el año 2016, para retomar un gobierno de transición, en donde sí vendría una serie de reformas, pues obviamente a la Constitución. Pero en estos momentos estamos exactamente en lo mismo, y ahí está el error de la CICIG, por ejemplo, la comunidad internacional, hay que decirlo, que creyeron que instituyendo una instancia internacional iban a modificar un régimen judicial perverso. Lo que había que hacer era apoyar, apuntalar a movimientos de verdaderos líderes nacionales que desde ahí hicieron los cambios políticos. Bueno, ese fue el gran error. Definitivamente este es un tema que nos da para muchísimo más análisis. Seguimos y seguimos cayendo, tocando fondo, y al parecer parece que en este país todo pasa y nada pasa. Ojalá de verdad que esto nos sirva para punto de reflexión y un llamado al diálogo, a la reconciliación y a que los sectores tomen el liderazgo que les corresponde. Quédese con nosotros que vamos a unos cortes comerciales, pero regresamos analizando la coyuntura nacional. No vaya a cambiar nuestro canal Antigua 845. Y regresamos al noticiero a las 8:45 en Canal Antigua. El día de hoy vamos a entrar a un análisis sobre qué está pasando en el Congreso de la República y la crisis que se desencadena a raíz de que no hemos podido elegir a una nueva junta directiva. Para eso tenemos el análisis el día de hoy del diputado Walter Félix del partido Líder. Y, URNG. Perdón, URNG, Sí. tiene razón.
URNG. Del partido líder teníamos al diputado Manuel Barquín, quien nos dejó con la silla vacía y no asistió. Así que le agradezco muchísimo su asistencia, Walter, y quisiera comenzar un poquito, que armemos este tema contándole a nuestra audiencia cómo el martes pasado inicia un problema a raíz de que tocaba elegir una nueva junta directiva en el Congreso, y a ustedes como diputados los paralizan con una turba que al final resultó con personas infiltradas de la municipalidad de Misco, trabajadores directos del hijo del presidente Otto Pérez Molina, quien es alcalde, y se propicia una trifulca donde hay varios heridos. Esto paraliza toda la elección y a raíz de eso se desencadena una nueva crisis. Cuéntenos un poquito qué está pasando en el Congreso, Walter. Cómo no, muchas gracias, Silvia. Philip, buenas noches al pueblo de Guatemala que nos ve a través de sus televisores. Yo creo que lo que está pasando ahorita en el Congreso no es más que un reflejo de todo lo que se ha venido dando en estos últimos años en el Congreso de la República. Un Congreso que ha estado prácticamente paralizado, que ha estado bloqueado, interpelaciones que han durado años en el Congreso de la República y que han impedido que el Congreso juegue el papel que la población esperaría que fuera, que es precisamente el de decretar nuevas leyes en favor de los intereses del pueblo guatemalteco, ¿verdad? O reformar leyes, etcétera, que es la tarea fundamental. Sin embargo, lo que vimos el pasado martes es el reflejo también de una lucha de poder que se ha mantenido en el Congreso de la República particularmente entre dos partidos políticos, el Partido Líder y el Partido Patriota, ¿verdad? Y entonces el martes no se nos permitió ingresar como debía de ser al Congreso de la República porque, bueno, el partido oficial, para tratar de parar la reunión, para que no se desarrollara la sesión plenaria, pues llevó gente a bloquear las entradas al Congreso de la República. Nos parece que recurrir a esto es un recurso de incapacidad, ¿verdad? Y que, bueno, las cosas se le están yendo de las manos. Este es uno más de los reflejos de esa crisis que ha tenido el partido oficial, tanto en el gobierno como en el Congreso de la República. De manera que habernos llevado esto de verdad, bloquear el ingreso de los diputados al Congreso de la República, pues va en contra realmente de la ley, de las leyes del país, en contra de la ley orgánica del Congreso de la República, porque en realidad se pretendió con esto pues bloquear la realización de una sesión plenaria que estuvo convocada, digamos, de manera adecuada, ¿verdad? Se contaba con el quórum necesario de diputados para realizar la sesión plenaria y también se contaba con el quórum de junta directiva, ¿verdad? Me llama, perdón, diputado, la atención que en ese momento se hablaba que existían los votos necesarios para que el diputado Roberto Alejos pudiera encabezar la junta directiva. Hoy día la situación ha cambiado en el Congreso, tenemos otro candidato muy fuerte como Luis Rabé y parece que el ajedrez se está moviendo en el Congreso muy rápido cada día. Cuéntenos un poquito qué está pasando con este cambio de ajedrez que hemos visto en cuestión de días. Efectivamente, yo creo que derivado de esos problemas y de esas equivocaciones que se ha tenido, digamos, de parte del partido oficial, pues se generaron condiciones en el Congreso de la República para que se diera un relevo y que este relevo fuera dominado por las bancadas de oposición en el Congreso de la República. Oposición, pues, en el sentido, digamos... Bancadas minoritarias, podríamos decir. Bueno... Las no oficiales. Las no oficiales. Que no minoritarias en alguna parte, porque, bueno, sabemos que el Partido Líder ahora ha cooptado una serie de diputados, digamos, y ahora tienen 55 diputados, son la bancada mayoritaria. Bueno, eso es cierto. En realidad, no es minoritaria. Sin embargo, se generaron esas condiciones para que se diera ese relevo, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de no haberse logrado la realización de la sesión plenaria y la elección como se pretendía, sí ha generado un desgaste. Ha generado un desgaste y ha permitido que, en este caso, digamos, el partido oficial, de alguna manera entre a recomponer o que se
digamos, de alguna manera que se reponga de esta situación y genere algún tipo de negociaciones que hace que efectivamente el tablero haya cambiado. A mí me parece que el hecho de que no se haya llevado a cabo la reunión en su momento, que la del jueves no se llevó a cabo y que la de ahora igualmente no se llevó a cabo, hace precisamente que pensar de que ya la fuerza que se tenía al inicio se haya perdido. Hay dos temas de interés para el gobierno y es la aprobación de 4.000 millones de quetzales en bonos y presupuesto 2015. ¿Cuál es la dinámica? ¿Qué quiere el líder para aprobarlo? ¿Qué quieren los partidos minoritarios para aprobar bonos y presupuesto? ¿Qué ofrece el Patriota? ¿Cuáles son los intereses que están en juego con esos dos temas? Bueno, yo creo que yo puedo dar una opinión en términos generales y puedo dar una opinión por lo que realmente URNG representa y lo que nosotros pensamos alrededor de esta temática. Quisiera decir que nosotros como URNG sí consideramos que seguir endeudando al país es peligroso. Ya nos lo han dicho los organismos financieros internacionales, han dicho ya están llegando a la línea roja y de verdad seguir hipotecando al país no es la salida, ¿verdad? Nosotros, si está establecido en los acuerdos de paz, la necesidad de una reforma fiscal y tributaria para el país que permita que todos paguemos nuestros impuestos y que el Estado pueda contar y el gobierno pueda contar con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y los compromisos establecidos en los acuerdos de paz, las metas del milenio, etcétera, otros compromisos internacionales que están sin cumplirse. Sin embargo, no es esa la dinámica. Y sabemos que en el Congreso de la República, al contrario, lo que nos han llevado son algunas iniciativas que son verdaderos paquetes de privilegios fiscales que van a profundizar esta crisis financiera. Entonces, el tema de bonos y el tema del endeudamiento para nosotros es peligroso, ¿verdad? Sin embargo, sabemos también que muchas veces este tipo de situaciones se dan en el Congreso de la República, logran el consenso, ¿verdad? Logran los votos, ¿verdad? A través de negociaciones que se dan en el Congreso de la República y que da como resultado que muchas veces se nos terminan imponiendo este tipo de soluciones. Yo creo que el tema de la Junta Directiva de alguna manera podría estar amarrada, ¿verdad? A este tema de los bonos y del presupuesto. Le quiero decir lo que yo sé que se ha dado en el Congreso de la República. Sabemos que, por ejemplo, el partido líder ha solicitado que lo que quieren es tener el control de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, que es donde se cocina todo este tema financiero. Y recordemos, diputado, lo que usted dice es interesante, porque recordemos que en la época en que Manuel Valdizón estuvo en el Congreso, justamente él presidió esa Comisión de Finanzas y fue cuando más obras se designan para Petén a ONGs cuestionadas, donde él estuvo ahí. También hay otro elemento interesante. Luis Rabet tiene una historia. Fue ministro de Comunicaciones, cuestionado durante su gestión, más de 700 millones asignados a obras fantasmas de carreteras que nunca existieron, ONGs también que nunca existieron ni estaban reportadas. Entonces estamos hablando de un tema de una corrupción extrema que es lo que ha caracterizado al Partido Patriota. Pudiera ser que esta última legislación o el final del periodo patriota sea una agenda de saqueo al Estado. Pues bueno, lo que registran las cifras en la historia de Guatemala y sobre todo después de la firma de los acuerdos de paz para acá, todos estos gobiernos, cada gobierno que llega, según los análisis que se hacen, es el más corrupto de la historia, ¿verdad? Y eso lo que significa es que efectivamente hay niveles de corrupción crecientes, ¿verdad? Y que muchas de estas cosas se resuelven por esa vía. O ahora, como se está dando, yo lo quiero decir muy claramente, pareciera que hay dos instrumentos, por un lado la represión y por el otro lado la corrupción, ¿verdad? Porque sí, estamos viendo cómo ahora se está recurriendo nuevamente a este tipo de medidas para acallar el descontento de la población. Y es una lástima que el diputado Manuel Barquín del Partido Líder no haya querido sentarse en esta mesa, porque me hubiera encantado preguntarle sobre las componendas que hace con el Partido Patriota, que ya lo hizo en la Corte Suprema de Justicia, y analizar si lo van a hacer ahora nuevamente para la nueva presidencia del Congreso. Diputado, una pregunta sin respuesta. Como URNG, ¿por quién van a votar para presidente del Congreso? ¿De las dos opciones que hay o esperan que surja una alternativa? Miren, nosotros hasta el momento en el partido, como se han estado dando este tipo de situaciones, justamente hoy
hay cambios pues que nosotros tenemos que analizar. El partido no ha tomado una decisión, nos reunimos precisamente mañana para ver cómo está el tablero que decía Silvia, para ver cómo está la situación y fijar una posición con relación a este tema. Porque, repito, en el Congreso de la República las cosas cambian de la noche a la mañana. Nosotros realmente quisiéramos una junta directiva que fundamentalmente centrara su esfuerzo en el tema de la agenda legislativa, ¿verdad? Hay una serie de iniciativas de ley importantes para el país que están sin tomarse en cuenta, que están sin agendarse. Muchas iniciativas de ley importantes que tienen ya dictamen favorable pero que no se conocen en el Pleno del Congreso de la República. Para nosotros es fundamental este tema de la agenda legislativa, ¿verdad? Entonces, de verdad, nosotros estaríamos realmente de acuerdo con una junta directiva que, por ejemplo, priorice la agenda y las iniciativas derivadas, por ejemplo, de los acuerdos de paz, lo que la población está pidiendo, las organizaciones sociales están reclamando, como el tema, por ejemplo, del desarrollo rural, que es un tema que yo creo que es importante, porque es ahí donde está la mayor cantidad de población y es donde está golpeando mucho más la pobreza y la extrema pobreza, y eso de verdad es peligroso si no lo atendemos con responsabilidad. Muchísimas gracias, diputado Félix. Se nos terminó el tiempo, pero hoy en nuestro análisis hemos visto dos temas muy interesantes y puntuales. Primero, el rompimiento constitucional que está en la puerta de la casa. Y segundo, la agenda legislativa pendiente y la urgencia de tener una junta directiva responsable. Como guatemalteco usted no se puede quedar callado, yo tampoco. Le agradecemos mucho este análisis que nos ha hecho. Nos vamos directamente a deportes porque nos hemos terminado y consumido este tiempo, pero reflexionemos. Si Guatemala no endereza el camino o si no se reinventa, seguramente colapsamos. Nos vamos con Rosario Orellana y le deseamos, Philip Chicola y su servidora, muy buenas noches.